en línea y tiene la gentileza de atendernos la diputada provincial y ex ministra de Educación de la provincia de Santa Fe, Claudia Balaguer. Claudia, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, acá estamos, Claudia. con frío y tratando de sobillar un poco todo este merengue que se armó. Qué lío, Claudia. Sí, la verdad que es un lío terrible. Yo leía un posteo de un docente, creo que ayer o antes de ayer, donde planteaba la cantidad de órdenes y contraórdenes que recibieron en una semana. Y realmente lo planteaba con gran angustia, ¿no? De decir, bueno, no tenemos previsibilidad, no sabemos lo que vamos a hacer, teníamos todas las clases virtuales ya preparadas, otros a distancia porque entregan material con los bolsones donde no hay posibilidades de virtualidad. La comunicación con las familias, porque esto no afecta solamente a los docentes y por supuesto a los chicos y las chicas, sino que los docentes tienen que comunicar a todas las familias de la escuela permanentemente si va a haber clases, si no va a haber clases, si es feriado el día de hoy, porque es feriado puente, si no es feriado el día de hoy, si va a haber virtualidad, si no va a haber virtualidad, si les van a acercar materiales, si no le van a acercar materiales. O sea, esto lleva a una incertidumbre de toda la sociedad. No es solo del sistema educativo, que de por sí ya es inmenso, pero la verdad que es una desorganización tan grande sobre que estamos sufriendo el peor momento de la pandemia y hay una angustia terrible. No saber qué va a pasar en pocas horas dentro del sistema educativo es mucho realmente de angustia acumulada, ¿no? Sí, la verdad que hay como una desatención al impacto que tienen este tipo de anuncios y desanuncios también sobre la vida y la organización familiar, ¿no? Que es un tema que a veces es tomado como, ustedes no se bancan a los chicos y ese tipo de tonterías, pero de verdad para un padre, para una madre que desarrolla el trabajo y que tiene que subsistir a veces en las peores condiciones, digo, que no le den ni certeza sobre la actividad de sus niños es también trágico, desacomoda todo, ¿no? No, el propio Consejo Federal en la última reunión, que bueno, es donde se realizan todos los acuerdos a nivel país, dejó establecido por escrito que toda comunicación a las escuelas y a las familias tenía que llegar con 48 horas de anticipación. O sea, aún en un momento tan difícil, donde por ahí hay que tomar medidas apresuradas, uno entiende la complejidad de la pandemia, pero el mismo Consejo Federal dijo 48 horas de anticipación. Y acá estamos cambiando entre la mañana y la tarde, o entre la tarde de un día y la mañana del otro día. Por eso digo que se genera una desorganización tan grande del sistema educativo y, como vos decís, de la organización familiar, que está también vinculada, porque no es solo dejar a los chicos en la escuela, sino qué hacen los chicos sin escuela, virtualmente o porque les llegaron cuadernillos o por lo que sea. Tienen actividades para hacer en su casa, si no, no la tienen y no se avanza en lo educativo. Sí, Claudia, buen día, ¿cómo le va? Indiana le saluda. Lo que se daba también es que Hola, más allá, Indiana. ¿qué tal? Más allá de las resoluciones que se conocían a nivel de Ministerio de Educación, Gobierno Nacional, Gobierno Provincial, estaba lo que después comenzó a ocurrir con cada institución que aclaraba que no iba a obedecer esa disposición, iban a dar igual las clases. Entonces empezó la confusión de los padres, ¿y por qué tu escuela sí, por qué no? Y ahí, junto con esas aclaraciones de las escuelas, aparece un formulario que a mí me sorprendió la rapidez en la que se iban juntando firmas pidiendo la renuncia de la ministra, ¿no? Fueron horas realmente de mucha confusión. ¿Qué está pasando, no? De mucha sorpresa también. Exactamente, porque uno podría entender ciertas cosas al principio del año pasado, ¿no? Donde todo se estaba organizando en pandemia, donde había una enorme cantidad de dificultades. Pero a esta altura, cada escuela y cada docente ya tiene diseñado su plan educativo en la semipresencialidad o en la virtualidad.
Entonces, ¿cuál es el sentido ahora de generar tantas idas y vueltas? ¿Cuál es la falta de planificación, la falta de política educativa que después de más de un año, no estamos hablando de meses, donde se viene desarrollando todo con gran esfuerzo de los docentes, de las familias, de los chicos, tener tantas idas y vueltas y reitero, falta de planificación y política pública. Miren, otras provincias hicieron muchas cosas. Por ejemplo, lo más simple, entregar dispositivos para los chicos que no tienen. Sí. La ministra respondió. La ministra respondió que entregar dispositivos no tendría sentido porque no tenemos, conectividad. Digamos, ahí puso como una especie de foco en una discusión que es muy confusa para la gente, que es la ley de conectividad, ¿no? Que es bastante engañosa porque, bueno, no sé, ustedes lo saben mejor que yo, pero ha llegado a la legislatura un proyecto que no tiene ningún plan técnico todavía. No, realmente primero hay que aclarar, porque también la ministra dijo que hace un año que estaba durmiendo en los cajones, bueno, una serie de cosas bastante desafortunadas. El proyecto llega en noviembre del año pasado. Por supuesto surgen un montón de dudas, hay dos en realidad. Uno de generación de una empresa y de cómo se manejaría la virtualidad, la conectividad en toda la traza que se haría en toda la provincia de Santa Fe, con fibra óptica. Primero hay que aclarar que esto no empieza de cero, ¿no? Las mismas consultas que le hicimos al Ejecutivo dicen ya hay 400 kilómetros de fibra óptica en la provincia de Santa Fe, o sea, claro, no estamos arrancando de la nada. Lo que hay que hacer es ampliar eso y mejorarlo como hicieron todos los gobiernos, desde Obey hasta Miguel Lifchitz. Todos los gobiernos mejoraron la conectividad y la fueron ampliando de acuerdo a las consideraciones tecnológicas de cada época, ¿no? Que esto también sabemos que va evolucionando mucho. Y después hay un proyecto de endeudamiento vinculado a este plan de conectividad. No hay ningún proyecto educativo. Entonces, obviamente surgen un montón de dudas, porque incluso plantean que son proyectos que no están finalizados, son como un proyecto marco o algo por el estilo, con lo cual llega a la Cámara y se generan un montón de dudas, un montón de preguntas. Bueno, después de eso se pidieron 3 reuniones al Ejecutivo para poder discutir, sobre todo en la Comisión de Obras, todas estas dudas que existían. Como no asistieron a esas citaciones, se mandaron por escrito una cantidad de preguntas, unas 20, 30 preguntas vinculadas a todas estas dudas. Cuando llegan las respuestas, que fue hace muy poquito, todas estas respuestas llegaron en marzo de este año, se comenzaron a leer, se comenzaron a analizar en las comisiones y a discutir. O sea, no hay ningún proyecto dormido en la Cámara. Y por otro lado, no es ninguna excusa para que se puedan hacer cosas. O sea, ¿por qué no se avanza en la conectividad? Porque no hay una ley. Todo lo que se hizo hasta ahora se hizo sin ley. ¿Por qué no se avanza en distribución de dispositivos a docentes y estudiantes? En teoría porque va a llegar el plan Conectar Igualdad de Nación, que todavía no lo vemos y pasó un año y pico. En teoría porque comprar muchas computadoras es engorroso. Todo eso está escrito, ¿no? Lo que estoy manifestando está todo escrito en las respuestas. Comprar 1 millón de computadoras para 1 millón de estudiantes es muy engorroso. Bueno, la verdad que ningún plan se encara de esa manera. Se encara de a poco, se encara con propuestas a corto plazo, a mediano plazo, se encara, por supuesto, atendiendo primero a los sectores más vulnerados. La verdad, no hay justificación, no hay ninguna justificación para lo que no se está haciendo en política educativa, en la virtualidad o en la semipresencialidad. Es más, hay una escuela que tiene años de experiencia en la virtualidad, que es el EMPA 1330, sí. Que contrariamente, en lugar de fortalecerlo, de llevar sus propuestas
escuela secundaria, que sería lo más lógico, lo que tenés armado, amplialo y extendelo. No, se lo hostiga, se lo persigue, se lo analiza, se le da vuelta. Realmente no hay forma de entender lo que está sucediendo en Santa Fe, que reitero, no ocurre en otras provincias, que sí están entregando dispositivos, que sí están trabajando currículum semipresenciales, que sí están analizando un montón de cosas que puede hacer la provincia. No hay por qué esperar el conectar igualdad toda la vida. Sí, además, como si aprobar ese plan y llevarlo a cabo fuera una cosa de 15 minutos, automático, digamos. Estamos hablando de algo que, en el caso de que lo desarrollen, puede demorar por lo menos 2 años y medio, porque hay que licitar, digo, de verdad, no es una cosa que hoy tendría resuelto nadie, y que las otras provincias lo hicieron, como bien marcabas, a través de la compra de material y convenios con empresas de cable. Yo ayer hablaba con alguien de las empresas de cable y distribuidoras de cable, claro, y de internet, que cubren todo el mapa provincial, y no hicieron convenios, Claudia. No hicieron convenios de generación de internet para los chicos de los pueblos pequeños y para los chicos del campo, donde sí llegan esas señales de internet y de cable. Es muy llamativo, ¿no? Digo, no han hecho nada en ese sentido, y la excusa es que no tienen ley de conectividad, que tampoco lo resuelve. Es muy llamativo todo. No lo resuelve de ninguna manera, porque como vos decís, esto lleva años. Se habla de todas las trazas troncales, o sea, miles de kilómetros de fibra óptica. Cualquiera que entiende del tema sabe que esto es un trabajo de mucho tiempo y realmente para la emergencia, para lo que estamos viviendo hace un año, ya ni siquiera es emergencia, porque esta pandemia se está prolongando y se va a seguir prolongando. No hay ninguna política desarrollada. Eso es lo que a mí más me preocupa, porque realmente se está deteriorando mucho todo lo que hace educación. Y por otro lado, hay escuelas y hay institutos de formación docente que ya tienen todo organizado, o sea que no dejarlos trabajar en la virtualidad realmente es ridículo, realmente es ridículo. Y no es verdad que los han dejado libremente. Algunas directoras que plantearon seguir trabajando en la virtualidad, se lo informaron a los padres, recibieron un llamado telefónico. Entonces, esto de que no está prohibido, bueno, cuando una directora recibe un llamado telefónico del ministerio, de una supervisora, es porque le está cuestionando lo que quiere hacer en la virtualidad. Por eso digo... Acá me apuntan, Claudia, acá me apuntan algo que no es menor, que, digo, está también el canal de la provincia, sí, que podría utilizarse podría utilizarse tranquilamente, porque están todos los cables, como por lo menos factor de generación de contenidos, y digamos, se podría usar por lo menos para recibirlo unilateralmente al material. Ni siquiera eso, tampoco han generado contenido para hacer audiovisuales, sí, desde la TV, ¿no? Se puso desde los canales nacionales, desde el canal de La Nación. Había un canal propio, además. Claro, decir, bueno, de tal hora a tal hora se tienen que enganchar los nenes de primer grado, segundo, a la tarde son los contenidos para secundario. No, es cierto, tampoco pasó. Pero es que la provincia tiene muchísimas cosas. Realmente yo creo que no se valora todo lo que tiene la provincia de Santa Fe. La provincia tiene especialistas en educación virtual. Y ahí lo que plantean por escrito es que están trabajando con fundaciones, no con los especialistas de la provincia de Santa Fe. Ni con las universidades. Sí, claro. Tiene universidades, tiene institutos de formación docente, tiene, como les decía, experiencia en la educación virtual para jóvenes con el EMPA 1330, tiene docentes muy formados, tiene piso tecnológico en el 40% de las escuelas, que eso lo hicimos en nuestra época, se fue avanzando mucho en los pisos tecnológicos. ¿Qué quiere decir el piso tecnológico? Que haya internet de alta velocidad en cada uno de los salones, en cada una de las aulas de la escuela. Claro. Bueno, hay muchísimo avance que, juntando todo eso, realmente se podría mejorar muchísimo, y eso es lo que a mí me preocupa particularmente. Yo acabo de publicar una nota, Claudia, pero digo, no tuvimos oportunidad de hablar, amén de todo este escándalo
Han pasado muchas cosas en los últimos tiempos que yo me atrevía a enumerar casi como un compendio de un proceso de retroceso y degradación de la educación pública. No se restauraron las escuelas que estaban en malas condiciones, no se continuaron el 80% de las obras que estaban en marcha cuando ustedes dejaron el gobierno, no titularizaron, no se llamaron a concursos en los últimos 15 meses, no se convoca a los docentes reemplazables, reemplazantes les dijo que no había horas y que el Ministerio de Educación no era la ANSES. Dejó de pagar alquileres, no sé si estás al tanto, pero me imagino que sí. Dividió al menos 6 escuelas en la provincia en medio del ciclo lectivo. La escuela Echeverría dejaron de pagar el alquiler y la desalojaron. Y mandó a desalojar una escuela especial, la 2090, en el hospital de niños. Mandó fíjate qué paradoja, mandó a la virtualidad a 70 pibes con distintas discapacidades, irónicamente. No reemplazó a los docentes especiales, no hay música, no hay docentes de música, de pintura, de educación física, de arte, de tecnología. No están reemplazando a los docentes de tecnología, paradójicamente. Destitularizaron a 500 docentes para el volver a estudiar y el nueva oportunidad. Y además, hay un retroceso en derechos de los docentes que tampoco tiene antecedente. De verdad, cuando uno mira para atrás en los últimos 14 meses, lo que hay es prácticamente una gestión de abandono de la educación y de la educación pública en general. Lo de la EMPA, claramente, es muy preocupante porque esto hace daño, genera mucho daño. Genera un gran retroceso. Sabemos lo que cuesta avanzar en educación, porque mucha gente no tiene idea de la dimensión que tiene el sistema educativo, ¿no? Como decíamos, 1 millón de estudiantes, 5.000 escuelas, divididas en todo el territorio, desde los barrios de las grandes ciudades, el centro, la ruralidad, escuelas de islas tenemos 2 escuelas en las islas. Bueno, construir en esa enormidad de sistema educativo que afortunadamente es así de grande y está así de distribuido, y hubo decisión política para seguir ampliándolo en nuestro gobierno, ¿no? Que no es menor, porque significa un enorme trabajo, una enorme inversión, y poder ir generando innovación, desarrollo, mejora en ese sistema no es fácil, es un esfuerzo de todos realmente, poder ir generando todo lo que se generó en la época del gobierno del Frente Progresista. Y la verdad es que todo esto retroceda, no va a ser fácil de recuperar. Yo digo, va a llevar años recuperar esto. Se estima, porque todavía no podemos ver las estadísticas, pero se estima que en Argentina y en América Latina en general estamos volviendo a los índices de abandono escolar de hace 10 años. O sea, lo que habíamos ganado en recuperar estudiantes para el sistema educativo, con un trabajo inmenso y una gran inversión de 10 años de crear escuelas secundarias, del Vuelvo a Estudiar, del Nueva Oportunidad, etcétera, etcétera. Bueno, todo volviendo para atrás. Y uno entiende la situación de pandemia, lo difícil que es. Pero reitero, hay muchas cosas que se pueden hacer aún en esta situación, muchas cosas que ayudarían aún en esta situación. Y no se están haciendo, esa es la realidad. Claudia, gracias por el contacto, de verdad, muchísimas gracias. Gracias, un abrazo. Un abrazo grande. Claudia Balaguer, ex ministra de Educación de la provincia de Santa Fe, actual diputada provincial, aclarando algunos puntos que son importantes.